que yo ponga una extensión para conectar para que no se me deshaga. Bien, buenas noches hermanos, que el Señor le bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro estudio, continuando estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, hoy capítulo 2. Bienvenida hermana Candy. Hoy capítulo 2. Damos gracias al Señor porque ustedes siempre están interesados de estudiar con nosotros la palabra de Dios. Los hermanos de Zoom también le damos la bienvenida. Gracias por estar ahí. Bien, el estudio de hoy lo vamos a dividir en dos grandes secciones. La primera sección nos enseña acerca de la multiforme gracia de Dios, su misericordia y cómo el Señor nos salvó por medio de Jesucristo. La segunda sección nos habla acerca de esa reconciliación mediante por medio de la cruz de Cristo. Vamos entonces a leer los primeros versículos, si me pueden ayudar con la lectura, los versículos del 1 al 5. Si la hermana Cristina nos puede ayudar con la lectura. O algún hermano, si no la hermana Elizabeth. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios. Hermana, si quiere comentar algo. Sí, aquí está hablando de una vida pasada, ¿verdad? Y que pues en Cristo tenemos nueva vida y por su gracia, por su misericordia, somos salvos. Muy bien, excelente. Yo quiero iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué significa la palabra muerte? La separación de Dios. Sí, en este caso la muerte espiritual, ¿verdad? La separación de Dios. ¿Y la muerte física, Candy? Del cuerpo, correcto. El polvo vuelve al polvo y el espíritu va a Dios quien lo dio. Ahora, fíjate de qué manera Pablo introduce este capítulo 2 diciendo que Él os dio vida a vosotros. ¿Quién es Él? Dios. Dios es la fuente de vida. Y esa vida que se está refiriendo a Pablo no se está refiriendo a una vida física, sino a una vida espiritual. También presenta la condición en la que estábamos. Dice que estábamos muertos, entienda por esto, separados de Dios y estamos en delitos y pecado. ¿Qué es un delito? ¿Por qué menciona las dos cosas? Delitos y pecados. ¿Qué es un delito?
¿Alguien tiene la idea que es un delito? Un delito es robar, matar, levantar un falso testimonio, acusar a alguien de algo que no ha hecho. O sea, acusar a alguien de algo que no ha hecho o de algo que hizo. Algo que no ha hecho. De algo Es que... delito, como que yo diga, el pastor Jonathan se robó un botín de dinero y usted no lo ha robado. Ah, ok, ok. Sí, está levantando un falso testimonio. Obviamente está cometiendo un delito. Correcto, hermana Candy. Yo pienso que va relacionado el delito con el pecado. Pienso que el delito es ir contra él como persona, como Dios, como alguien que quiera levantar el puño contra él. Y los pecados es ir en contra ya de su palabra. O sea, una es ir en contra de su persona y el otro es ir en contra de lo que él ya ha establecido. Correcto. Es como una rebeldía abiertamente, ¿verdad? Cuando el hombre se rebela contra Dios abiertamente y comete fechorías a sabienda de. Es decir, no es que el hombre es ignorante, bueno, no sabía lo que estaba haciendo, no, él lo sabe. Si usted analiza a Romanos 1:18, dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, ya Dios se lo manifestó a través de las cosas creadas, aunque sabemos de que no basta la revelación general de Dios, la creación, sino que Dios envió a su Hijo, envió a su Hijo a morir por nuestros pecados para que en Él tengamos vida. No sé, como también la Biblia menciona transgresión, iniquidad y pecado, no sé, la categoría puede ser diferente, Sí, pero supongo, estoy suponiendo, delitos es como algo, ya algo a sabiendas, una transgresión grande, cometiendo fechorías y delitos es como algo ya que un señalamiento, por ejemplo, el robo, el terrorismo, cosas así ujú, que ujú, son delitos. Y pecados son los que cometemos ya sea por hacer o dejar de hacer las cosas que a Dios le agradan, ¿no? correcto. Muy bien, entonces los versículo 2, dicen los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Hay un pez que nada en contra de la corriente. ¿Ustedes saben cuál es? El salmón, ¿verdad? Que va en contra de la corriente. Nosotros como creyentes estamos llamados a ir en contra. O sea, el creyente camina en contra de la corriente de este mundo. Anteriormente nos dejábamos llevar de la corriente nos arrastraba. Y no solamente la corriente del mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿A quién se refiere ahí? Satanás. Dice que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso Jesús en una ocasión les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de él ustedes hacen. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo está presentando lo mismo que muchos están en esa condición, así estábamos nosotros. Todo aquel que no tiene a Cristo, hermano, la ira de Dios está sobre él. Dice la Biblia que Dios está airado contra el impío todos los días, no por una semana, todos los días.
por cuanto sus pensamientos y sus deseos son pecaminosos y hace lo que dice su carne, lo que dice su voluntad pecaminosa. Y hay personas que viven una vida desenfrenada porque dicen, no, es que yo tengo que complacer mi deseo. Yo estaba viendo un señor que él estaba abrazando un árbol. Y yo dije, oh, pero mira, abrazando un árbol. Y es que ahora hay una corriente de que tú debes darle cariño, amor a los árboles y recibir amor de ellos. Y entonces se quitan los zapatos descalzos y abrazan los árboles de que para recibir la energía de la naturaleza. Yo no sé si usted ha escuchado eso, pero los psicólogos le dicen, le enseñan a los niños que hagan eso. Le dicen, mira tú, si tú te sientes lo que tú quieras hacer, tú tienes libertad de serlo. Si te sientes ser un gato, tú eres un gato y tú lo ves miau, 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 porque se sienten ser gato. Hay uno que salió en la noticia ahí que se viste como gato y todo porque dice que se siente ser gato. Hermanos, definitivamente su mente está cautiva por el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Ahora, en el versículo 4, hace un cambio de tono, hace un cambio de página. ¿Qué nos dice el versículo 4? ¿Quién me lo lee? Presentó primero el problema, lo que éramos antes, cómo andábamos en nuestra condición pecaminosa, bajo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, nuestros pensamientos estaban cautivos, pero a partir del versículo 4, como que cambia la página, comienza a escribir una historia diferente. Vamos a ver. 4 a cuál, hermano. Al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ese pero Dios es como un sin embargo, ¿verdad? Está presentando primero lo negativo. Sin embargo, pero Dios, que es rico en misericordia. Las misericordias de Dios son como, dice Candy, ¿cómo son? Nuevas. Nuevas, es decir, no son inagotables. Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Cuál fue la manera en que Dios expresó, Henry? ¿De qué manera Dios expresó su amor para con nosotros? Le dio regalo de salvación. Enviando a su Hijo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Entonces, la mayor expresión del amor de Dios fue enviar a su Hijo. Versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y aquí es necesario definir la palabra gracia. Nuestra hermana Natividad, ¿qué significa la palabra gracia? ¿Qué usted entiende por la palabra gracia? Los hermanos de Zoom están ahí, ¿verdad? No se Sí, han dormido. pastor. O la hermana Alicia, ¿qué significa la palabra El, gracia? el favor de Dios. El favor de Dios. ¿Qué otra cosa significa gracia? Un amor inmerecido. Un amor Así. inmerecido.
¿Qué otra cosa? Un regalo. Un regalo, un regalo. Si usted trabaja en una empresa y usted dura un mes trabajando, a usted le dan un salario, ¿verdad? Le dan un salario. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. La palabra gracia, Ernesto, ¿qué significa? No, sigue, sigue. No solo quería opinar en el del 3. Sí, opina en No, el de tres. gracia también. Ajá, Ok. ¿qué Listo, significa sí, la no, palabra gracia? todo lo que han Un dicho. regalo. O sea, no, a nosotros no nos costó, Ujú, pero hubo alguien que sí le costó su correcto, propia vida. correcto. Entonces, pues gracias a Dios por su gracia. Amén. Hermano, en el 3 y el 2, sin duda, por si alguien se quiere esconder en decir, no, yo no peco, porque así veníamos nosotros diciendo, Ujú, yo no le hago daño a nadie, yo no fumo, yo no bebo, me acuesto temprano, pero aquí la palabra dice que la persona sin Cristo vive en esa situación. O ujú, sea, se revuelca en el lodo, en el pecado, como lo queramos llamar, en su propio vómito de sus propios pecados. Ahora, yo quiero hacer una cuestión de esta, que muchas veces, aún ya como cristiano, como decía mi esposo, creo que la hermana Candy también, o sea, hay un antes y un y hay después. un después. Ujú, O sea, ya como cristiano, o sea, yo no puedo poner excusa en decir, no, es que yo soy así. Vamos a suponer, yo soy gruñón o yo soy orgulloso y pongámosle más cosas y que de repente tú quieres ayudar, corregir y dices, no, es que yo soy así. No, no debemos de hablar de esa manera. Es que yo no soy así, yo debo parecerme a Cristo porque su gracia me ha alcanzado. Entonces muchas veces nos queremos esconder en eso de que soy débil, que todavía estoy de este lado del mundo. O sea, todavía estoy de este, no en la gloria, pues. Y sí. queremos escondernos en eso. Y el Señor dice, no, pues no debe de ser así. O sea, debe haber un cambio. Si yo veo que yo soy orgulloso, porque uno sabe, hermano, si uno, mira, si tú tienes un problema con tu esposa o tienes un problema de que agarrar lo que no debes, uno sabe cuál es el problema, cuál es el pecado y sabe qué hacer. Mm. El problema es que no queremos. Mira, es cierto, y aun cuando nosotros como cristianos, nacidos de nuevo, eh, aún siendo creyentes, vamos a batallar con pecados. ¿Tú ves? Entonces, eh, Dios nos ha provisto su gracia, nos ha provisto las herramientas, pero eso no quiere decir de que no vamos a batallar con situaciones. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro consuelo. Él nos dio vida, nuestro Padre nos dio vida juntamente con Cristo. Y como dice el 4, por gracia soy salvo. Juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjate la alegoría que presenta Pablo, de un muerto a un resucitado. ¿Quién nos impartió esa vida? Dios en Cristo Jesús nos ha dado vida. Por eso Él solamente nos ha trasladado de muerte a vida. Jesucristo es la vida. Y como la vida tiene todo el derecho y la autoridad de impartir esa vida, no solamente la vida espiritual, aún la física. Cuando Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro, solamente dijo, Lázaro, sal fuera. Y aquel cadáver, mire, putrefacto, se levantó, escuchó su voz. Eso es impresionante, ¿verdad?
Así breve, pastor, de lo del principio, la pregunta que hacía, la diferencia entre delitos y pecados, porque lo menciona ambos. Ujú, Delito es algo, es una sentencia, un señalamiento por justicia. ujú, Entonces, ha habido un delito, entonces, sea que pague largo, pero es pecado también. correcto. Entonces, y asimismo Dios en esto, y ya después vuelve a mencionarlo, pero ya lo generaliza, y Dios, rico en gracia, en misericordia, ya lo pone como pecados. Ujú, Entonces, es eso la diferencia. Una cosa es sentencia, que a la vez es pecado, pero ha sido sentencia. Y lo otro, porque no se le da sentencia a varios pecados en el ser humano, no, delante de la justicia, no ajustician a alguien por envidia o por rencor, así, solamente por hechos. sí. Mira, ha habido mucho debate con relación a los niños, a los infantes, porque si bien es cierto de que nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, el único que no tuvo esa naturaleza pecaminosa, a pesar de que fue nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿quién fue? ¿Eh? Jesús. Sin embargo, todo ser humano, todo hombre, nace con esa naturaleza pecaminosa. Y aún los niños recién nacidos no han matado, no han robado, no han hecho porque todavía son inocentes, ¿verdad? Sin embargo, tienen también una naturaleza pecaminosa que se va a desarrollar inmediatamente ellos crezcan y van a necesitar un Salvador. Amén. Pero ha habido mucho debate de que si los niños van al cielo, que si muere un niño, que si inmediatamente ya. Hay un himno muy famoso que se cantaba se canta todavía en la presentación de niños que dicen los niños son de Cristo. Son joyas muy preciosas. Y hay iglesias, denominaciones que bautizan los niños. Ellos los bautizan, incluso iglesias, creo, presbiterianas. Las iglesias luteranas y presbiterianas son iglesias que bautizan los niños, aunque yo pienso que un niño no sabe ¿verdad? No tiene conciencia de lo que está haciendo, lo que le están haciendo. Cuando una persona va a las aguas, debe ir con conciencia de que ciertamente comprende el Evangelio y ha testificado públicamente de la obra que el Señor ha hecho en su vida. Vamos a leer entonces versículos 8 en adelante. Bueno, nos quedamos en el 7, ¿verdad? Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Puede el hombre gloriarse de cosas que hace? Por ejemplo, Nabucodonosor se glorió cuando construyó la Gran Babilonia, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y dijo, wow, esta es la Gran Babilonia que yo edifiqué. Eso es gloriarse. ¿En qué más podemos nosotros gloriarnos? Vamos a ver. Opinen, hermanos, no se me duerman. ¿En qué más podemos gloriarnos? De En su una profesión. profesión, de su Y en una profesión. carrera universitaria, de su carrera Yo secular. Sí, yo hice esto, yo hice lo otro, yo construí, yo tengo mi casa, yo tengo mi empresa, yo tengo esto, tengo lo otro. Podemos gloriarnos en esas cosas. ¿Y en qué otra cosa podemos gloriarnos? Bueno, la palabra dice que en lo que el hombre puede jactarse ni de su fuerza,
ni de su edad ni su juventud, sino de conocer a Dios y su voluntad. Correcto, en Jeremías, ¿verdad? Pero también Santiago dice que el hombre muchas veces se gloria del día de mañana y dice, mañana voy a hacer esto, pasado voy a hacer lo otro. Pero en cuanto a la salvación, en cuanto a lo referente a la salvación, ¿debe el hombre gloriarse, Chani? Gloriarse porque es salvo. O sea, basado en el texto que hemos leído, ¿debe el hombre gloriarse de que ha alcanzado la salvación Entiendo que debe gloriarse en Cristo Jesús. en Cristo? Pablo mencionaba eso, que él se gloriaba en el Señor, ¿verdad? Pero no una gloria personal, o lo que la Biblia llama vanagloria, una vanagloria. No por obras para que nadie se gloríe. Y está refiriéndose a la salvación. Es decir, eso significa que yo no debo hacer ninguna obra siendo cristiano. La Biblia nos enseña que debemos hacer obras de misericordia, pero las obras no son un requerimiento, un requisito para ser salvo. Es decir, yo no le voy a comprar, mira Dios, vamos a hacer negocio. Yo voy a hacer esto para que tú me haga aquello, ¿verdad? Yo estoy haciendo un tipo de trueque con Dios y Dios no es manipulable. A Dios no le vamos a tumbar el pulso. Dios, Él se ha movido a misericordia. Dice que por su gran amor con que nos amó. O sea que la razón por la cual el Señor ha salvado ha sido ha sido por su amor, su gran amor. Entonces dice, para que nadie, ese nadie entienda, hermano, que es Pablo que está comunicándole esto a la iglesia de los hermanos de Éfeso, pero Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, Dios mismo está hablando allí y le está diciendo, nadie, imagínense ese nadie en la boca de Dios, ¿qué significa? Nadie. Néstor. Bueno, me gusta esto, porque atrasito creo que él ya nos hizo sentar en lugares celestiales, ve la seguridad de salvación, o sea, él como que pasa por alto todo el tiempo que estamos en la tierra y nos ve allá, En el o sea, ya futuro. ve a cada uno de los que hemos creído, nos ve sentados allá, o sea, eso es maravilloso. O sea, me gusta también esto en donde, mira, el hombre, bueno, las religiones es que hacen eso. Creo que un verdadero salvo no piensa así. O una iglesia sana. El hombre no tiene salida para sí. O sea, el hombre se inventa cosas. Mm, Y recuerdo la película que miramos, me gustó esa ilustración. ¿Te acuerdas una película que vimos del peregrino? sí, Me sí. gustó porque el peregrino iba en lo correcto, ¿verdad? Le habían sellado en la cruz le habían sellado su pasaporte, una especie como de novela, ¿va? Una Una ilustración. ilustración, le sellan el cosa ese, y va él así en su dificultad, ¿verdad? En su lucha con el pecado y todas las cosas, pero aquellos bien tranquilos hasta en canoa, ¿ah? Y resulta, en eso me llamó la atención, resulta cuando toca la puerta y Gloria a le Dios. piden el certificado. El Y certificado. resulta que el certificado se parecía, pero no, dice, no viene el sello de Dios ahí. Entonces, de verdad, cualquier invento que el hombre quiera hacer, el Señor es bien claro. Mira, le dice, sos un delincuente, hombre, ¿cómo te atreves a quererme pagar? Y cuando el hombre intenta hacer eso, ¿qué dice Dios? Tus obras
son basura, Mm, no sirven. Eso es así. Hay personas y especialmente inconversos, que dicen, no, yo no le hago mal a nadie. Yo, si alguien me pide un pedazo de pan, le hago una compra. Eh, y hay personas que sí, que muestran buenas obras, pero debemos entender que esas son obras de misericordia que debemos hacer siempre, porque el mismo Señor dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, pero las obras, no podemos poner, ¿verdad? La carreta delante del caballo. Las obras, hermanos, no son un requisito para nosotros alcanzar el favor de Dios. Porque el versículo 10 lo dice claro, que nosotros somos hechura suya. Dios no solamente creó el universo, la creación, todo, sino nosotros también somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús ¿para qué? Buenas obras. ¿Y qué dice de esas buenas obras, Candy? Que Dios las preparó de antemano. Entonces, definitivamente, ese nadie se gloríe, eso es lo que significa. Nadie se gloríe. Bien, habiendo visto ya la primera parte que sobre de que somos salvos por medio de la gracia, vemos cómo Dios reconcilia al hombre a través de la cruz de Cristo. Y cuando hablamos de la cruz no nos estamos refiriendo al pedazo de madera, ¿verdad? Al símbolo, porque hay personas que andan con su cruz aquí, ¿no? Mire, yo ando con mi cruz. O la tienen en la casa o en el vehículo, o se la hacen aquí por la señal de la Santa Cruz. Sin embargo, cuando la Biblia habla de la cruz, se está refiriendo al evento, no al símbolo, no al pedazo de madera, sino a lo que sucedió allí en la cruz. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? Vamos a leer versículo 11. Yo quiero esta segunda parte, hacer una breve dinámica con ustedes para que analicemos estos versículos. Y esta segunda parte, del 11 al 22, lo vamos a analizar. Vamos a dejar entonces este primer grupo que está aquí, Dalinda, Galo, Chani, John, sí, que analicen los primeros del 11 al 13. Vayan analizando eso. La segunda parte que ahí está Ernesto, aquí está Elizabeth, Henry y ¿cómo es que usted le dice? A las hijas, las hipotas. Ya estoy aprendiendo algunas palabras ahí. Eh, Van entonces a ver la siguiente parte de los versículos 14 al 16. Vayan analizando esa parte. Entonces, Amado con Candy va a analizar 17 al 19. Y allá finalmente, allá en las gradas. Sí, 14 al 16. Ustedes del 11 al 13, 14 al 16. Ajá, entonces, y ustedes al final del 19 al 21. Bien, reconciliación. Esa palabra de que fuimos reconciliados en Cristo. La reconciliación es un ministerio.
que Dios ha dado a la iglesia. Es un ministerio que Dios ha dado a la iglesia. Y dice que es como si Dios rogase por medio de nosotros. Cada vez que usted le predica a un inconverso, cada vez que usted le habla la palabra de Dios a alguien, sea cualquier medio que usted utilice en el trabajo o por las redes sociales, por cualquier lugar, es Dios que le está dando una oportunidad a ese inconverso, pero Dios lo está usando a usted en el ministerio de la reconciliación para que esa alma no se pierda, sino que venga a Cristo. Vamos a ver entonces la primera parte. Ya ustedes la pueden leer y vamos yo les dije del 14, del 11 al 13. Si la pueden leer, entonces ustedes nos dan qué entienden, qué opinan sobre esa sesión. Del 11 al Por 13. tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. ¿Qué nos pueden decir ahí? Vamos a ver. Bueno, en el 11 dice, por tanto, acordado que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne, yo creo que ahí está hablando, bueno, sí, de los gentiles porque solamente el pueblo judío era que era circuncidado y obviamente dice hecha con mano porque pues se le cortaba el prepucio al hombre, ¿no? Ujú, Sin embargo, el gentil no tenía eso, o sea, no se hacía eso con ellos porque era prácticamente para el pueblo de judío, ujú. ¿no? Pero, este, igual el Señor eh, tuvo misericordia del gentil, al igual que eh, como el judío, ¿no? Como el pueblo de Israel. O sea, nosotros alcanzamos esa misericordia por parte de Dios, ¿verdad? Es que para un judío, un gentil era como contaminarse. Si el gentil venía por acá, el judío cruzaba la calle para no juntarse, porque él entendía como que se contaminaba. ¿Ustedes recuerdan cuando Pedro, en aquella visión, el Señor le dijo, mata y come? Y él dijo, pero nada como, nada inmundo he comido jamás. Pero el Señor le estaba hablando era precisamente de que los gentiles iban a entrar dentro de su plan. Vamos a ver, hermano Galo, ¿qué nos puede decir de ese versículo, de ese texto? Pues sí, añadiendo lo que dijo Dalinda, aquí hay dos grupos donde Pablo le está, aunque le está diciendo directamente a los gentiles, y lo mismo, ¿no? Los gentiles eran rechazados en ese tiempo. Ujú, Eh, ellos obviamente no tenían a Cristo, aunque Cristo era su Dios. O sea, los gentiles en ese tiempo tenían muchos dioses, tenían, o sea, no participaban, por decir así, como dicen, no participaban de los pactos, de la promesa. Estaban ujú. ajenos a eso, porque eso era principalmente para el pueblo de Dios en ese tiempo, que eran los judíos. Pero aún así, aunque los gentiles vivían con ellos, pues los gentiles estaban alejados a Dios, o sea, estaban alejados a Cristo, no tenían a Cristo. Gloria a Dios. Pablo les dice, eso fue en ese tiempo. Ahora en este tiempo no importa la señal, o sea, la circuncisión o la incircuncisión, o sea, eso no tiene importancia ya en este tiempo.
para los gentiles. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, pues viene a través de la sangre, del derramamiento de sangre, pues, Hemos, y ellos con la fe, pues, pueden ser partícipes del reino de Dios. amén, amén. Miren la condición del versículo 12, estabais sin Cristo, y en el mismo versículo 12 al final dice, y sin Dios en el mundo. O sea, esa era la condición. Vamos a ver, Chani. Era de esperarse humanamente que los gentiles, si se le daba una oportunidad, fuese para agregarse al pueblo de Israel y seguir las leyes, las normas y judaizarlos. Pero realmente lo que conectó a los gentiles al Señor y a la salvación fue el sacrificio de Cristo. Ese puente. O sea, no fue que el Señor dijo, bueno, ahora la salvación es para ellos también, ahora ellos se van a tener que volver judíos para que ellos puedan alcanzar salvación y cumplir con las leyes y todo lo que hay. No, incluso como dijo Galo, la circuncisión, sino que era a través del sacrificio de Cristo. Fue un paso directo completamente. Entonces ellos estaban sin Cristo porque eran gentiles, alejados de la ciudadanía porque le correspondía a los judíos, y Dios conecta todo lo que a ellos les faltaba, lo conecta a través de la sangre de Cristo, denotando que el sacrificio de Cristo no se realizó para los judíos solamente, sino que se expandió, se extendió, y gracias a eso nosotros podemos ser salvos. Porque imagínate tú que solamente fueran los judíos, no estuviéramos aquí perdiendo el tiempo, porque ¿Sabe? no tenemos escapatoria. Por eso cuando nosotros vamos a orar, ¿verdad? Decimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Porque por los méritos de Cristo es que nosotros tenemos acceso. Si hubiese sido sin Él. Vamos entonces al siguiente grupo. Versículos 14 al 16, ¿verdad? Ya vamos a leerlo. Léalo nuevamente, hermano. Dice, Ujú. porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Yo lo que he entendido aquí es que está hablando de los dos pueblos, tanto gentiles como judíos. Correcto. Y dice en el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, o sea que ya para Dios no son dos pueblos, sino que es uno solo. Y es por medio de Jesucristo, por su sacrificio. Sí, el mundo estaba dividido entre gentiles y había una pared intermedia y Cristo la derribó. La derribó y eso es una gran noticia. Es una noticia de gran gozo. Por eso las mujeres cuando fueron a la tumba y allí encontraron esa tumba vacía y el ángel, miren, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellas salieron con gozo a dar esa noticia, esa buena nueva de lo que había acontecido. Vamos a ver entonces, Ernesto, Henry, vamos con Henry. Bueno, yo entendí que gracias a Jesús, Jesús quebró esa pared para que nosotros los acerquemos a Dios y estemos otra vez como una familia. Y los que quieren y creen, que pueden entrar a la familia de Dios. Amén. Vamos a ver, Lizzy, ¿qué hizo el Señor en la cruz? ¿Qué hizo el Señor? Murió por nosotros. Murió por nosotros ¿para qué? Para Todo aquel que en él cree tenga vida eterna. vida eterna. Correcto. Vamos a ver, Keren. ¿Qué hizo el Señor? Murió por nuestros pecados. Ujú. um, ¿Con qué propósito? para salvarnos. Para salvarnos. ¿Salvarnos de qué?
Bueno, ahí Keren está molada, Keren. Ok, vamos entonces a ver que, como dice el 16, todo fue mediante la cruz. Reconciliar mediante la cruz. Es decir, que sin ese sacrificio no hubiese oportunidad para ninguno. Vamos a ver, Ernesto. Bueno, nuestra paz, hermano, realmente Pablo lo ha venido diciendo desde el primer capítulo. O sea, no puede haber paz si no hay gracia primero. Ujú. O sea, la gracia es primero y después como resultado tenemos esa paz porque estábamos enemistados con Dios. O sea, antes de venir a Cristo, nosotros de verdad, hermano, odiábamos a Dios. O sea, rechazábamos su palabra. Nuestro padre era el diablo. O sea, sí, radicalmente. Pero lo que han estado diciendo, o sea, mediante ese sacrificio, el Señor viene y abre esa puerta en donde pues el gentil, la verdad, pues sin Dios y sin esperanza, sin ningún, acá a nosotros no nos prometió nada, le prometió a ellos, Mm. pero gracias a la desobediencia de ellos, nosotros venimos y alcanzamos misericordia. Fuimos injertados, sí. Bien, vamos entonces a la siguiente sesión. Ahí está nuestra hermana Candy y Amado. Del 17 al 19. Si lo pueden leer, léalo. 17 al 19. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos a los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver, Amado, ¿qué nos puede decir? Bueno, viene hablando de lo mismo, es una continuación dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz, ¿Qué son las buenas nuevas? el evangelio. El Evangelio, correcto. ¿Y qué más? Como digo, viene hablando de lo mismo, dice en el 18, que por medio de él, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. O sea, ¿Quién es Él? ¿Por medio de quién? por medio de Jesús. De Jesús, correcto. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Pablo está hablando de los unos y los otros, es decir, tanto gentiles como judíos. Correcto. Gracias, Amado. Vamos con Candy. Vamos a ver, Candy. Cuando dice que ya no somos extranjeros, sino miembros de la familia de Dios. Nos está diciendo que, porque ya no somos extranjeros, nos está diciendo que ya tenemos el mismo espíritu del Padre, porque ya nosotros ya no tenemos esa división. Mm. Ya no hay judío, ni extranjero, ni Advenedizos. ajá, sino que somos conciudadanos, miembros de la familia. Eso significa que Él vino a morir por nosotros, vino a reconciliarlos. Ya solamente necesitamos recibir al Señor Jesucristo y pertenecer a la familia de Él. A la familia de Dios. Qué, Ujú. qué maravillosa promesa. Muy bien, Gandhi. Vamos entonces a pasar a la última sesión, que son de los versículos 20 al final, al 22. Allá, hermano Carlos, David, Joshua, Ruth e Isaac. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, yo creo que se refiere a
el fundamento, el evangelio, ¿no? Es lo Ujú. que los apóstoles trajeron a todos. Y todo este contexto está hablando de dos pueblos, que ya no son dos, sino uno, que Cristo derriba toda esa enemistad entre el uno y el otro, porque originalmente Dios tiene a Israel como pueblo para alumbrar a todo el planeta, pero cayó en desobediencia. Ujú. Y en esto último, cuando dice edificado sobre este fundamento de los apóstoles, o sea, todo lo que ellos estaban proclamando en ese momento, el Evangelio y los profetas, el Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, que todos estos dos, ambos llevan a Cristo, en quien todo el edificio bien coordinado, o sea, la iglesia, va creciendo para ser templo santo en el Señor. Cuando dice templo santo en el Señor se refiere a un pueblo. Ujú. Y muchas veces nosotros caemos en ciertas dudas, que le puedo llamar de otra manera, cuando nosotros creemos actualmente que Israel es actualmente el pueblo de Dios, la Biblia dice otra cosa diferente. Debemos de tener mucho cuidado porque dice Primera de Pedro 2:9, y esto se lo dice Pedro a la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es este? No son los judíos, no son los gentiles, es la iglesia, formado por los dos, aquellos que están en Cristo, lavados por su sangre. Correcto. Eh, Aquel que ha nacido de nuevo ya forma parte de la familia de Dios. Amén. Entra en ese redil y está sentado juntamente con Cristo. Vamos a ver, hermana Ruth. David. Sí, David. primero David, después Isaac. Isaac, ¿por qué murió Cristo? Para ¿Por qué murió Cristo, Isaac? ¿Mm? Por nuestros pecados. Por nuestro pecado. Vamos a ver con David. Am, pues, pues yo vi en este versículo que, bueno, ya hemos visto que en el Antiguo Testamento el templo era donde estaba la arca del pacto y también la presencia de Dios. Ujú. Em, entonces, hoy, en estos versículos, la presencia de Dios está en la iglesia y también dice que no es hecho por humanos, sino por Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, una explicación teológica ahí, David. Está bueno. Vamos a ver, hermana Ruth. Bueno, el último versículo dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y pues como ellos dicen, ¿no? La iglesia. Ujú. La iglesia es la morada de Dios en el Espíritu y pues cada uno de nosotros, ¿no? Que formamos la iglesia. Eh, y es bonito, ¿no? Es grande, que se nos olvida a nosotros porque Dios mora en nosotros. Cuando nos reunimos, Dios está acá, ¿no? Y fácilmente se nos olvida. Claro. Y Jesucristo aquí se presenta como esa piedra del ángulo. Nosotros somos piedras vivas, cada uno de nosotros somos piedra de ese edificio. La iglesia dice aquí que es el edificio de Dios, que bien coordinado va creciendo, va creciendo. Ahora, Cristo es esa piedra del ángulo. Ustedes saben que en las construcciones de aquellos tiempos se iniciaba, ¿verdad? Colocando una piedra y a partir de esa piedra se levantaban todas las demás paredes. A eso se le llamaba la piedra del ángulo. Y esa piedra era importante porque sostenía la estructura. Hoy en día tenemos vigas, tenemos columnas que son importantes.
pero en esas construcciones antiguas se colocaba esa piedra y a partir de esa piedra entonces se iniciaba todo. Jesús dice que Él es la piedra del ángulo. Él es la piedra del ángulo. Entonces, nosotros somos el edificio de Dios y vamos creciendo conforme a la voluntad del Señor. Vamos a ver Joshua. ¿Qué nos dice Joshua? El 20 a 22. Ajá. Lo leo. Sí. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. ¿Qué entiende Joshua? ¿Con qué propósito vino el Señor? ¿Mm? ¿Por qué murió Cristo? Para nuestros pecados y nuestra salvación. Amén, amén. Gracias, Joshua, excelente. Muy bien, entonces, hermanos, no menciona ahí que el edificio está siendo edificado, aunque el fundamento de los apóstoles era necesario, pero dice que es sobre Cristo, no sobre los apóstoles, no sobre Pedro, no sobre ningún profeta. Cristo es el fundamento. Ajá, sobre la La enseñanza. enseñanza es Cristo. Correcto. O sea, no son los apóstoles, no son los profetas. O sea, ellos no son el fundamento. No son el fundamento, correcto, porque Ellos enseñaron, el fundamento es la enseñanza de la Ujú. palabra de Dios, de la verdad, que fue a través de Cristo. Correcto, excelente. Bien, nos quedan 5 minutos y en estos 5 minutos vamos a hacer un repaso rapidito con las preguntas. Cierren la Biblia, vamos con las preguntas. Y me gustaría que los hermanos de Zoom también participen. Según Efesios 2:1, ¿cómo describe Pablo la condición espiritual de los creyentes antes de conocer a Cristo? La C, pastor. ¿Eh? La C, pastor. Es la Muer- respuesta. muertos. No dice que estábamos dormidos, sino muertos. La C, Richard. Excelente, Richard. Muy bien. ¿Quién fue que nos dio vida? Hay personas que dicen, no, yo nací en el Evangelio. O sea que desde chiquititos ya son cristianos. No, ¿verdad? No fue que nació en el Evangelio, pero el Evangelio no nació en él. Entonces, ¿quién nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente? Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo. 3. ¿Cuál fue la razón por la cual nos dio vida en Cristo? Según Efesios 2:4, ¿qué dice? Richard tiene un procesador rápido, ¿eh? Por su gran amor y misericordia. 4. Según Efesios 2:2, antes de conocer a Cristo, ¿bajo qué influencia vivíamos? La C, el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Una persona dice, mire, yo no quiero saber de Satanás, no quiero, pero si tú no eres cristiano, tú estás bajo la influencia de él. Eso es así. 5. ¿Qué significa que Dios nos hizo sentar en lugares celestiales? Eso significa que dejamos de pecar por completo, que somos ángeles o que seremos igual a Dios, ¿o qué? ¿Eh? ¿Ve? La B. Ah, ¿ve? Participamos de esa herencia espiritual en Cristo Jesús. Número 6. Según Efesios 2:8.
La salvación es por obras y obediencia. Por gracia, mediante la fe Por gracia mediante la fe. ¿La fe en quién? en Cristo. En Cristo. Amén. 7. ¿Cuál es el propósito de las buenas obras en la vida del creyente? Sí. La fe. ¿Eh? Mostrar la nueva vida en Cristo. Mostrar, correcto, Natividad, muy bien. Mostrar la nueva vida en Cristo. A eso estamos llamados. Si decimos que estamos con vida, un árbol que está vivo debe dar frutos. Y si no da fruto, por lo menos que dé hojas para, para la sombra. Bien, antes de Cristo, ¿cómo estaban los gentiles? Vamos a ver esa pregunta para acá, antes de Cristo, ¿cómo estaban los gentiles? Henry. ¿Cómo estaban, Henry, los gentiles antes de Cristo? B. La número B. B. ¿Está correcta esa? Sí. Está correcto, lejos de Dios, sin esperanza. Muy bien. Número 9. ¿Qué hizo Cristo con el muro de separación que había entre judíos y gentiles? Vamos a ver, hermana Ruth. ¿Qué hizo Cristo con ese muro? Lo derribó. Lo derribó totalmente. Gloria a Dios por su obra. No fue que lo reemplazó por otro, ¿verdad? No, Él lo derribó ese muro de separación. Gloria a Dios por su obra. Vamos al número 10. ¿Cuál es el fundamento del edificio espiritual? Es decir, de la iglesia. ¿Son los profetas? ¿Son los apóstoles y profetas? ¿La ley de Moisés o los ángeles? B. La B. El texto dice que la B, ¿verdad? Sí. Dice que Cristo es la piedra angular. Aunque, como explicaba el hermano Galo, que aunque la iglesia está sobre el fundamento de los apóstoles, sabemos que se está refiriendo a la doctrina, pero Cristo siempre es el fundamento de su iglesia. Amén. Dios le bendiga, hermano. Vamos a orar. Amén. Bendito Padre Celestial, queremos darte gracias por este estudio, Señor. Gracias, Padre, por los hermanos que se animaron a estudiar. Eso queremos, Señor, que cada día sintamos ese entusiasmo, ese gozo de estudiar tu palabra, de escudriñar tu palabra, de aprender más de las escrituras. Danos entendimiento, Señor. Quita toda barrera, quita todo obstáculo. Tú dices en tu palabra que si alguno está falto de sabiduría, que la pida. Y tú eres la fuente de esa sabiduría. Gracias por los hermanos que se esfuerzan en venir en la semana. Los que no pudieron venir, Señor, tú conoces la razón. Ayúdales también. Gracias por los hermanos de Zoom que también han mostrado mucho interés y mucha fidelidad en estos estudios. Bendíceles, Señor, anímales para que sigan participando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Somos la familia de Dios. Hermana, ore por las ofrendas. Gracias, Señor.